Correcto, amigos, estamos de regreso para lo que va a ser la etapa complementaria entre Guaraní y el conjunto de Temeterú, que por ahora empatan 0-0. Dos cambios prepara el conjunto de Temeterú. Vamos a confirmar ya en breve los que ingresan, también los que ya quedaron en vestuario para esta segunda etapa. Se retiró Colmán con la número 6. Allí está Colmán, entonces ingresa con la 30, ya se retiró también el número 37, que es Bruno Pereira, me parece, el que se dejó el terreno de juego, para que ingrese el otro atleta. Ya en un ratito vamos a confirmar los nombres. Esto va a arrancar en breve, señores, va a arrancar la etapa complementaria. Va a mover el conjunto de Guaraní, 0-0 el partido, recordemos, el Indio está con 10, tras la expulsión de Richard Morales. Pitazo del juez, ya está en marcha el fútbol, ya se juega Guaraní Temeterú por fecha, que número 15. Relata para Fútbol de Ascenso y GFA Golden en YouTube, Roberto Romero. Correcto, señores, va saliendo el conjunto de Guaraní, la pelota que se escapa por un costado, corresponde lateral para el Indio, ya juega Servín, pelota sobre la punta zurda. Guaraní sin cambios, ingresó en este segundo tiempo, dos cambios metió el conjunto de Temeterú, ingresó con la número 30 Ángel Cristaldo, se retiró Denis Colmán, que estaba amonestado, se retiró también Pereira, ingresó Dubán Zarate, en este caso, supongo que es colombiano, mi querido. Sí, no es Zapata, es no es Zapata, es Zarate. ¿Qué digo? Casi le dije Zapata, mi querido Julio. Bueno. Sí, la otra vez en un partido confundimos a Ayrton, por ejemplo, Ayrton Sánchez. Ayrton, sí. La pelota arriba, señores, carga el conjunto de Temeterú, la tiene Candia descarga balón, pelota para Rodrigo Rojas, el capitán juega sobre la punta derecha, apertura para Esteche, era el número 40 que acabó de ingresar en su primera participación, Zárate, la mandó por un costado, corresponde lateral de salida para el Indio. Metalúrgica Yunque, trabajos de tornería, fresado de granos recto, bielico y licencia, garantía de un buen servicio, dirección Avenida Eusebio 4121 y Henry 3 Corrales. Contactos al 0961-867-677 y al 021-506-002. Metalúrgica Yunque. Pelotazo arriba de Mansur, va corriendo sobre la punta zurda, aparecía John Sánchez, la tiene Sánchez, señores, Sánchez con la pelota sobre la punta zurda, va a venir el centro, ensayó el centro, cayó. ¡Penal para Guaraní, señores! Cayó en el área el delantero aborigen. Vamos a confirmar de quién se trata. El que está caído dentro del área, me parece que es Luis Martínez. Hay penal para el Indio. Si estás buscando personalizar algún artículo mediante la sublimación, contactanos a Alex Astor Sublimaciones en general, la mejor tienda digital en el negocio. Seguimos en Instagram y escribinos al 0981937767. Alex Astor Sublimaciones. ¿Necesitas renovar tus llantas? En la Llantas Equipamientos te podemos ayudar. Las mejores marcas y de la mejor calidad. Reparación de llantas, alineación y balanceo. Te esperamos en Avenida Eusebio 4306, casi La Victoria. Teléfono 021-500-385. La Llantas y Equipamientos. Correcto, señores, penal para el conjunto de Guaraní, que tiene la gran oportunidad de pasar al frente del tanteador, señores. Veremos quién va a ser el encargado de ejecutar la pena máxima. Está con el balón Enzo Mansur por ahora. Mansur me parece que va a estar ejecutando la pena máxima, señores. Cayó Luis Martínez en el área, si no estoy viendo mal. El hombre de la camiseta número 2 fue el que cayó. Entonces fue Alcides Benítez. Alcides Benítez, que pisó el área, entonces a él le cometió la infracción. Penal para Guaraní, señores. Está Enzo Mansur como para ejecutar la pena máxima que tiene a favor del conjunto aborigen. Veremos si se rompe la paridad, señores. Penal para el Indio. Ahí tiene el juez del partido ultimando detalles que no invaden el área y todas las cuestiones. Penal para el Indio, señores. Le va a pegar esa pelota a Enzo Mansur. Va a autorizar el juez del partido, el señor Derlis López. Penal para el Indio del arranque, prácticamente en esta segunda etapa. Va a autorizar el juez del partido. Allí tomándose su tiempo en este caso el juez. Ahora sí. A ver. Autoriza el juez. A ver. ¿Qué aconteció allí, mi querido Julio? ¿Lo llaman del VAR o hay algunas cuestiones? Veremos. Creo que, por lo que entiendo, es que el VAR le avisa a Derlis López de que fue fuera. Fue afuera. Correcto, entonces, allí el VAR, entonces, indicando que la falta fue fuera del área. Entonces, es lo que está indicando. Pensé que estaba confirmado, ¿no? La pena máxima. Finalmente, es tiro libre para el conjunto de Guaraní, señores. Se cambió la decisión a instancias del VAR. No es penal, es tiro libre allí en cerca de la media luna, a escasos metros del área grande. Va a corresponder peligroso tiro libre para el Indio, señores. Finalmente el VAR intervino.
Le avisaron al juez López que la falta fue fuera del área finalmente, entonces va a corresponder tiro libre para el Indio. Necesitas renovar tus llantas en la B Llantas Equipamientos. Te podemos ayudar a las mejores marcas y de la mejor calidad. Reparación de llantas, alineación y balanceo. Te esperamos en Avenida Ciudadela 4306, casi La Victoria. Teléfono 021-500-385. La B Llantas y Equipamiento. Correcto, señores. Tiro libre peligroso de igual manera para el conjunto de Guaraní. Le va a pegar a esa pelota Mansur. Veremos qué acontece en esta acción de fútbol. Se cambió de vuelta a priori. Pitó penal el juez del partido. Luego el VAR intervino y le estuvo dando el aviso correspondiente al juez que la falta fue fuera del área. Por consiguiente va a corresponder tiro libre para Guaraní, señores. Veremos qué acontece. Va a autorizar el juez del partido, Derlis López. Autoriza el juez. Allí Mansur le pega. La pelota afuera, señores. Pasó lamiendo el palo izquierdo de Canteros. Va a corresponder salida para Temetaré. Estudio Jurídico Aduanero ORD del doctor Oscar Ruiz Díaz. Brindamos soluciones legales y efectivas con un excelente asesoramiento legal. Contactos al 021-442-744 y al 0981-110-943. Estudio Jurídico Aduanero ORD. Correcto, sonó la campanita. Nosotros marcamos el tiempo de juego. Metalúrgica El Yunque marca el tiempo de juego. 5 minutos disputados de la segunda etapa y el marcador del encuentro lo indica Roberto Romero. El marcador continúa en blanco. Guaraní 0, Temetaré 0. Problemas con la batería de tu vehículo. Nosotros somos la solución. Acumuladores Martínez, lo máximo en energía acumulada. Estamos sobre Rodríguez de Francia y Julia Miranda Coto, la ciudad de San Lorenzo. Contactanos al 021-576-184 y al 0981-155-130. Acumuladores Martínez. Pelea allí John Cairo, la pelota que se le escapa por un costado. Va a corresponder el lateral de salida para el conjunto de Temetaré, señores. 0-0 el compromiso. Pitó penal Derlis López, pero el VAR intervino e indicó que fue fuera del área. Pelota arriba, va cargando con todo sobre la punta sur. Aparece Zárate, juega más arriba. Pelota para la presencia de allí, se mete con todo. Carga el conjunto de Temetaré. A ver qué dictamina el juez. Retrotrae la acción, pita falta en perjuicio de Candia. Va a corresponder tiro libre para Tembe. La plataforma perfecta para anunciar tu marca. ¿Querés vender más? Alcanzar tus objetivos y contactarnos al 0984-955-266. Si el fútbol es ciencia, nosotros lo estudiamos. Esto es Fútbol de Ascenso. La pelota atrás para Tomás Cantero. Juega sobre la punta derecha. Apertura para Manota. Manota con el esférico ensaya. La pelota arriba. Va peleando con todo sobre la punta derecha. Rechaza bien la defensa del Indio. Cabezazo para arriba. Carga con todo Ferfer. Allí estaba con todo. Carga Guaraní. Se mete a la punta. Le pega al arco. La pelota afuera, señores. Se animó y le pegó desde media distancia. Fernando Fernández no pasó lejos del palo izquierdo de Cantero. Corresponde salida para Tembe. Fleming Medicina prepaga tu salud de las manos correctas. La mayor cobertura médica del Paraguay. Visitándonos, estamos en Avenida Eusebio 1751. Llamanos al 021-279-6060. Fleming Medicina prepaga. La pelota sobre la punta sur la tiene Wildo Alonso. Cuidado. Allí Alonso contra la marca de Ferfen. Sale bien en Alonso. Se le escapa por costado. Corresponde lateral ofensivo para Guaraní. Juega rápido. Allí aparece con todo sobre la punta derecha Rodríguez. A ver qué dictamina el juez del partido. Amonesta a Wildo Alonso. Entonces se va a tener que repetir en este caso el lateral sobre la punta derecha para Guaraní. Tomate una pausa y acércate a nuestro local, la bodega de Papá, bebidas heladas en general y de las mejores marcas. Te esperamos en Asunción. Llámanos al 0982-654-883. La bodega de Papá. Lateral sobre la punta derecha. Va tomando la pelota Alcides Benítez. Va a enviar la pelota arriba. Una especie de córner. Pelota hacia arriba. Cae en el área. Pedía penal la gente de Tembe. Pegó en la mano, pero habría que ver la cuestión esta de la inmediatez y toda esta cuestión. Cayó Paul Charpentier. Falta en perjuicio de Paul Charpentier. Va a corresponder por ahora tiro libre para el Temetaré. Gotitas, moda infantil, todo lo que los más chicos necesitan para vestirse bien. Hace 20 años vistiendo a los más pequeños. Encontramos en una de nuestras 12 sucursales. Seguimos en nuestras redes sociales. Suscribiros al 0992-229-950. Gotitas, moda infantil. Correcto, señores. Tiro libre para el conjunto de Temetaré. Seguramente se está chequeando la mano que solicitó la gente de Guaraní. Desde aquí al menos observé una mano, pero habría que verla. Fue de manera un poco, desde acá se veía muy antinatural la manera en la que se desvió ese balón, Roberto. Sí, totalmente. Habría que ver seguramente si es que no estaba pegado al cuerpo y todas esas cuestiones. Por lo visto, no pasó nada. Ya se arregló el fútbol, pero pelota arriba de Candia sobre la punta zurda. Rechaza para arriba, Barbote. La pelota que se va a perder por un costado. Va a corresponder lateral ofensivo para el conjunto de Tembe. Los mejores panificados en general encontrás acá en Panadería Flecha. Visitándonos en la ciudad de Lambaré sobre Augusto Robastos, esquina Puinizal. Contactanos al 0984
442-487-059. Panadería Flecha. Cambia, levanta el esférico sobre la punta zurda, va corriendo Charpentier contra el marca de Barbote, ganó Charpentier, envía el centro, la pelota se pierde por línea final, va a corresponder salida para el indio. Fútbol argentino, torneo clausura, fecha 7. Godoy Cruz igualó 1-1 con Independiente de Avellaneda. Estudiantes de La Plata también igualó 1-1 contra Barraca Central. Talleres de Córdoba igualó 0-0 con Belgrano. A las 19 horas Boca Juniors va a recibir a Newell's Old Boys, y a las 21:15 Rosario Central contra River Plate. Torneo clausura, fútbol argentino. Correcto, estamos en vivo y en directo a través de Fútbol de Ascenso. Dale me gusta y compartir la señal en Facebook. También nos pueden seguir en nuestra plataforma, en este caso en YouTube, FA Gold, se pueden suscribir, en este caso en nuestro canal. También nos pueden seguir en Twitter, en Instagram. Estamos como @ascenso PY. Querido San Bernardino, visitando sin llevarte los mejores atuendos deportivos del país. Estamos sobre Capitán Ferreira, 50 metros de la avenida Guillermo Naumann. Teléfono 0976-940-191. Quillos, San Bernardino. Correcto, lateral, pero el juez indica que tiene que ser metros más atrás. Todo el público aquí recrimina. Allí rápidamente jugó Servín, pero más atrás tendría que ser el lateral, lo que indica en línea al menos. Está por aquí el sector en línea número 2, el señor José Mercado. Allí va cargando Guaraní, pelotas arriba. Cierra bien la defensa, aparece Marota, pero el árbitro retrotrae la acción. Pita falta, va a corresponder tiro libre para el indio. Buscas un lugar donde pasarla bien para un evento especial. Nosotros tenemos la respuesta. Centro Recreativo de Eventos Costa del Cerro. Estamos a orillas del cerro. Agenda tu visita al 0986-807-717. Centro Recreativo de Eventos Costa del Cerro. Tiro libre para Guaraní, señores. En la mitad de la cancha, prácticamente ubicado el balón. Le pega Mansur, ensaya el centro, arriba, acá en el punto penal. Rechaza bien Marota con la cabeza, pelea con todo, aparece Martínez, la pelota sobre la punta derecha, va tomando, aparece Andarivel, aparece Sara, te mete más arriba, carga el conjunto de Tembe, cuidado, cambió sobre la punta zurda, balón para la presencia, cuidado, se mete con todo el número 30, hablamos del futbolista Cristaldo, se mete Cristaldo, mete el pase arriba, cierra muy bien, allí en el retroceso, Mansur cayó al suelo, falta en perjuicio de Mansur, va a corresponder tiro libre de salida para Guaraní, nosotros aprovechamos y marcamos el tiempo de juego. Metalúrgica el Yunque marca el tiempo de juego, 10 minutos jugados de la segunda etapa y el marcador del partido lo indica Roberto Romero. El partido continúa en blanco, Guaraní 0, Tembe 0. San Servicio de Ambulancias, ante cualquier urgencia, controles o exámenes que gustes realizar, no dudes en comunicarte con nosotros al 0992-755-599 y al 0981-424-486. San Servicio de Ambulancias. Pelota sobre la punta zurda, allí se mete con todo, parece Andarivel, parece Servín, mete el pase arriba, cierra bien la defensa, aparece Manota, la pelota sobre la punta derecha, no pudo tomar Esteche, reconquista la pelota, aparece Mansur, en la mitad de la cancha para Guaraní, mete el pase arriba para Sánchez, el rebote, cuidado, aparece con todo Ferfer, la punta despega de frío, quedó por el camino, va saliendo el conjunto de Tembe, aparece Esteche, mete más arriba, el balón para la presencia del futbolista Zárate que pierde la pelota, recupera Ferfer en el retroceso, allí bajó a colaborar en la marca, cayó, allí Mansur, falta en perjuicio de Mansur, corresponde tiro libre para el indio. Si necesitas renovar tu casa con los mejores electrodomésticos y de la mejor calidad en Ulises Comercial Electrodomésticos, te ayudamos con eso, contactamos al 0971-719-855, Ulises Comercial Electrodomésticos. La pelota sobre la punta derecha, no pudo tomar Benítez, se le escapa por el costado, va a corresponder lateral de salida para Tembe. Fútbol brasilero, la fecha 27 se está disputando el día de hoy en São Paulo, cayó 3-2 contra el Palmeiras, Ramón Sosa puso el 3-2 al minuto 45 ya de la segunda etapa, el Vasco da Gama le ganó 4-3 al Victoria, sobre 17 minutos de Juventud le está ganando 1-0 al Fortaleza y Bahía está igualando 0-0 con Flamengo a las 20:30, Cruzeiro contra Sport Recife, el mismo horario para Ceará Santos, fútbol brasilero. Carga Guaraní, la tiene Benítez, mete el pase arriba para Rodríguez, línea acción, la pelota sobre la punta derecha, aparece Rodríguez, envía el centro, bajo, cierra bien la defensa del conjunto de Tembe, señores, apareció en zona ofensiva, Rodríguez juega, cambia pelota atrás para la presencia de Wildo, mete la pelota para arriba, pita, cuidado, pica bien, Barbote, cuidado, le pasó por encima de su humanidad, se recompone de vuelta el muy buen central Barbote, juega en cortito, pelota para la presencia del futbolista del Queso Fernández, allí la tiene Fernández, juega más arriba para Rodríguez con la pelota, guapea Rodríguez sobre la punta derecha, ganó bien, allí se mete Derli, va Rodríguez para Guaraní, entra en diagonal, se mete Rodríguez, juega al medio, brinca, llega, aparece el Queso, enganchó, cierra bien Rodrigo Roja, metió pelotazo para arriba, va corriendo Zárate. El zaguero central, Saracho, perdona, va a reconquistar la pelota, aparece Aldo Pérez, va a salir Guaraní. Para el asesoramiento legal en Pablo Villalba, estudio jurídico, te brindamos esa atención con un enfoque personalizado, contactando sin compromiso al 0981-763-892, Pablo Villalba, estudio jurídico. Cayó mal Marota, señores, va a corresponder tiro libre de salida para Tembe. En Metalúrgica San José fabricamos con materiales de primera calidad con garantía y seguridad, contactamos en el teléfono 0982-285-775, Metalúrgica San José. Para las secciones quedó golpeado el zaguero central Marota,
Nicolás Marota ya está repuesto nuevamente. Va a corresponder salida para Tembe. Transportadora Cuatro Hermanos, transporte de cargas generales y mudanza, servicio de flete con camiones de alta capacidad, ubicados en la ciudad de Asunción al 0981-505-871. Transportadora Cuatro Hermanos. Va saliendo Canteros para el conjunto de Tembe. Allí Canteros con la pelota, el arquero en este caso del conjunto de Tembe, y juega para la presencia de Sebastián Olmedo. Va saliendo el segundo marcador central. Transporta Federico Olmedo. Mete la pelota arriba. Aparece William Candia. Deja para que vaya tomando la pelota. El lateral izquierdo Alonso metió al medio. Llega Charpentier. Se la adelanta muy bien Mansur. La pelota para atrás. Toma Pérez. Va saliendo Guaraní. Si necesitas edificar o refaccionar tu hogar en materiales de construcción o remate, brindamos un buen servicio. Te presentamos nuestra alta variedad. Salió mal. Cuidado el remate. La pelota afuera. Discúlpame, Julio. Salió mal Luis Martínez. Tomó la pelota Esteche. Le pegó mal también Esteche. Va a corresponder salida para el indio. Si necesitas edificar o refaccionar tu hogar en materiales de construcción o remate, brindamos un buen servicio y te presentamos nuestra alta variedad de materiales y de la mejor calidad. Llámanos al 0981-269018. Materiales de construcción o remate. Va a sacar el portero Aldo Pérez, señores. 0-0 el compromiso. Estamos en vivo y directo a través de Fútbol de Ascenso. Dale me gusta y compartir la señal. También nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube. Se pueden suscribir en este caso a nuestro canal de YouTube. Estamos como FA Golden. Nos pueden seguir en Twitter, en Instagram como @Ascenso. Servicio de grúa, motorgrúa, fletes y mecánica en general. Full service, dirección Fortín Machi y Francisco Vergara. Celular 0981-612-598. Full service. Cayó Cristaldo. A ver qué pita el juez. Nada. Maggi contra Benítez. Rechaza Barbote. Impacta en Cristaldo. La pelota se pierde por un costado. Corresponde lateral. Lateral de salida para el conjunto de Guaraní, señores. Bastante friccionado el trámite del encuentro, señoras y señores. Allí va a salir Guaraní. Juega Benítez para Barbote. Nosotros aprovechamos y marcamos el tiempo de juego. Metalúrgica Yunque marca el tiempo de juego. 15 minutos jugados de la segunda etapa. Y el marcador del encuentro lo confirma Roberto Romero. El marcador continúa en blanco. Guaraní 0, Tembe 0. Si estás buscando personalizar algún artículo mediante la sublimación, contactanos a Alexa Store Sublimaciones en general, la mejor tienda digital en el negocio. Seguimos en Instagram y inscribirnos al 0981-937-767. Alexa Store Sublimaciones. Alonso con la pelota juega de vuelta para Candia sobre la punta zurda. Y Candia cambia sobre la punta derecha. Apertura para la presencia de Barrio. Barrio que toma la pelota sobre el andarivel derecho. Juega en cortito, pelota para Juan Rodrigo Rojas, el capitán. Rojas que juega más atrás. El balón para la presencia de Nicolás Marota. Marota con el esférico. Guaraní que prepara dos cambios. Este juega más atrás. El balón para la presencia de Canteros. Va a recomenzar la salida de vuelta del conjunto de Tembe. Juega cortito para Olmedo. Olmedo en la salida. Cuidado, juega de vuelta para Canteros. Canteros va saliendo para Tembe. Metalúrgica Yunque, trabajos de tornería, fresados de engranaje recto y helicoidales en general, garantía de buen servicio. Dirección Avenida Cebellala 4121 y R3 Corrales. Contactos al 0961-867-677 y al 021-506-002. Metalúrgica Yunque. Pelotazo Río, pelea con todo, cabezazo del zaguero central. Valverde metió la pelota para arriba. Cae en la mitad de la cancha, toma la pelota Mansur. Mansur mete arriba para Ferfer. Allí sobre el círculo central. Ferfer cambió sobre la punta sur. Oportunísimo el cierre del zaguero central. Va saliendo Olmedo. Olmedo que va saliendo sobre la punta derecha. Va saliendo el conjunto de Tembe, señores. 0-0 el compromiso. Cruza el medio sector. Allí la tiene Olmedo. Juegan cortito. Pelota sobre la punta derecha. Levanta el Federico. Apareció por Sandaribel. El futbolista Zárate. Pelea con todo allí en la mitad de la cancha. Recupera la pelota Ferfer que bajó a defender. Falta de Ferfer es lo que indica el juez. Va a corresponder tiro libre para Tembe. ¿Necesitas renovar tus llantas? En la B Llantas Equipamientos te podemos ayudar. Las mejores marcas y de la mejor calidad. Reparación de llantas, alineación y balanceo. Te esperamos en Avenida Cebellala 4306, casi La Victoria. Teléfono 021-500-385. La B Llantas y Equipamiento. Correcto, se viene Alan Pereira y Aldo Maíz en el conjunto aborigen. Veremos quién va a estar dejando el terreno de juego. Me parece que Luis Martínez está fulminado. El volante de marca del conjunto aborigen. Me parece que Maíz va a estar ingresando por él. Veremos tiro libre para el conjunto de Tembe, señores. Veremos si se realiza el cambio ahora o posterior a este tiro libre. Se va a realizar el cambio ahora. Y aprovechamos y venimos, Julio. El estudio jurídico aduanero ORD del doctor Oscar Ruiz Díaz, brindamos soluciones legales y efectivas con un excelente asesoramiento legal. Contactos al 021-442-744 y al 0981-110-943. Estudio jurídico aduanero ORD. Problemas con la batería de tu vehículo, nosotros somos la solución. Acumuladores Martínez, lo máximo en energía acumulada. Estamos sobre Rodríguez de Francia, Julio Verana Cueto, en la ciudad de San Lorenzo. Contactanos al 021-576-184 y al 0981-155-130. Acumuladores Martínez. Correcto, se retira aplaudido Fernando Fernández, el capitán de Guaraní. Ingresa Alan Pereira. Se retira también Luis Martínez. Decíamos que está fulminado volante de marca. Ya está Maíz en el terreno de juego. La plataforma perfecta para anunciar tu marca. ¿Querés vender más? Alcanzar tus objetivos y contactarnos al 0984-955-266. Si el fútbol es ciencia, nosotros lo estudiamos. Esto es Fútbol de Ascenso. Tiro libre para el conjunto de Tembe, señores. Le va a estar entrando esa pelota el futbolista. Veremos de quién se trata. Me parece que es
Cristaldo le va a pegar esa pelota, tiro libre, le pega, viene el centro, arriba, segundo palo, cuidado, mete el medio, cierra oportunamente la defensa, apareció Saracho, la pelota sobre la punta zurda, va a dejar que transponga la línea de costado, Candia, corresponde lateral ofensivo, Fleming Medicina prepaga tu salud en las manos correctas, la mayor cobertura médica del Paraguay, visitándonos en Avenida Sevillana 1751, llamanos al 021-279-6060, Fleming Medicina prepaga. Correcto, prepara otro cambio, Charlie Silva va a estar ingresando en el conjunto de Temetere también, aparece Esteche, mete el pase arriba sobre la punta zurda, aparece Cristaldo que envía el centro, arriba el segundo caño, toma la pelota Pérez, termina el peligro para el arco Aborigen, pasa lindo Guaraní. Tomate una pausa y acércate a nuestro local, la bodega de Papá, bebidas heladas en general y de las mejores marcas. Te esperamos en Asunción, llamanos al 0982-654-883, la bodega de Papá. Pelea con todo Alan Pereira, la pelota que se le escapa por el costado, corresponde lateral ofensivo para el conjunto de Guaraní. Gotitas, moda infantil, todo lo que los más chicos necesitan para vestirse bien. Hace 20 años vistiendo a los más pequeños. Encontrarnos en una de nuestras 12 sucursales, seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirnos al 0992-229-950. Gotitas, moda infantil. Correcto, se prepara Fabio Ortiz y Charlie Silva en el conjunto de Teme. Viene el centro, arriba, peinó, cuidado, persiste peligro, va cargando Guaraní, se mete con todo sobre la punta derecha, aparece Benítez, Alcide Benítez con la pelota allí en el vértice del área, viene el centro, arriba, cierra bien la defensa, pelea de vuelta Benítez, cayó, falta allí cerquita del área, prácticamente en el borde del área grande, va a corresponder tiro libre para Guaraní. Los mejores bonificados en general encontrás acá en Panadería Flechas, visitándonos en la ciudad de Lambaret, sobre Augusto Robastos, esquina Pirizal. Contactos al 0984-487-059, Panadería Flechas. Una más, Julio. Quirios San Bernardino, visitándonos en el de los mejores atuendos deportivos del país. Estamos sobre Capitán Ferreira, 50 metros de la avenida Guillermo Naumann. Teléfono 0976-940-191. Quirios San Bernardino. ¿Buscas un lugar donde pasarla bien para un evento especial? Nosotros tenemos la respuesta. Centro Recreativo de Eventos Costa del Cerro. Estamos a orillas del Cerro Ñembú. Agenda tu visita al 0986-807-717. Centro Recreativo de Eventos Costa del Cerro. Sam Servicio de Ambulancias. Ante cualquier urgencia, controles o exámenes que gustes realizar, no dudes en comunicarte con nosotros al 0992-755-599 y al 0981-424-486. Sam Servicio de Ambulancia. Correcto, se retira William Candia, ingresa Charlie Silva. El otro cambio es Fabio Ortiz en reemplazo del chiquitito Juan Esteche. Entonces los cambios en el conjunto de Tembe, señores. Peligroso tiro libre para el conjunto de Guaraní. Un tanto hacia el lado derecho. Ubicado el balón. Le va a entrar a esa pelota Mansur, señores. Perfil para un derecho. Veremos si le pega directo al arco o ensaya un centro. Me parece que va directo al arco. Va directo al arco, me parece. Le va a pegar Mansur, señores. Autoriza el juez. Allí Mansur apunta, le pega, envío el centro. Finalmente rechaza la defensa. La pelota sobre la punta sur, va corriendo Sarancho. Va a corresponder lateral ofensivo para Guaraní. Si necesitas renovar tu casa con los mejores electrodomésticos y de la mejor calidad, en Ulises Comercial Electrodomésticos te ayudamos con eso. Contactanos al 0971-719-855. Ulises Comercial Electrodomésticos. Pelota hacia arriba, cuidado, peina, la pelota queda atrás, Mancita en los guantes de Cantero. Termina el peligro para el arco de Tembe. Va saliendo el rojiverde. Para un asesoramiento legal en Pablo Villalba Estudio Jurídico te brindamos esa atención con un enfoque personalizado. Contactanos sin compromiso al 0981-763-892. Pablo Villalba Estudio Jurídico. Marcamos el tiempo de juego. Metalúrgica el Yunque marca el tiempo de juego. 21 minutos disputados de la segunda etapa y el marcador del encuentro lo indica Roberto Romero. Guaraní 0, Tembe 0. Transportadora Cuatro Hermanos, transporte de cargas generales y mudanzas, servicio de flete con camiones de alta capacidad, ubicándose en la ciudad de Asunción al 0981-505-871. Transportadora Cuatro Hermanos. Va saliendo Tembe, cuidado, se complica la salida, aparece Maíz también. La pelota sobre la punta derecha, va corriendo a toda velocidad, aparece por ese andarivel, se mete Cristaldo, va Cristaldo, ganó bien sobre la punta derecha, se mete con todo Cristaldo, pegadito a la raya de Cal, en diagonal, mete el pase arriba, pelota para Charpentier, cuidado, se mete con todo, el rebote para Charpentier, apunta, le pega. La pelota afuera, señores. Pasó lamiendo el palo zurdo del portero Pérez. Apareció Paul Charpentier. Va a corresponder el salida para el indio. Si necesitas edificar o refaccionar tu hogar en materiales de construcción o remate, brindamos un buen servicio y te presentamos nuestra alta variedad de materiales y de la mejor calidad. Llámanos al 0981-129018. Materiales de construcción o remate. Va a sacar Pérez, señores, ya le puso en órbita, pelota por elevación, Cancan por rival, va peleando con todo el delantero, apareció Pereira, se mete con todo, allí va Pereira entra con todo, va contra la marca, cuidado, se metía con todo sobre el andarivel izquierdo, apareció también Wildo Alonso, cierra por ese sector, recupera bien Alonso, va saliendo para el conjunto de Tembe, metió la pelota para arriba, cae en la mitad de la cancha, pelea con todo,
Barbote. Juega en cortito Barmansur, de vuelta para Barbote. Perdió la pelota, recupera Tembe. Pelotazo arriba, cuidado. Sobre la punta sur va corriendo Charpen, sale Deportivo. Aldo Pérez sale con una especie de sagro central. Levanta el esférico para arriba. Se va a perder por el costado. Corresponde lateral ofensivo para Tembe Tareque. Mundial Sub-20. Sudáfrica le ganó 2-1 a Estados Unidos y Nueva Caledonia cayó 6-0 contra Francia. Clasificaron Estados Unidos y Sudáfrica. Francia queda pendiente de espera para clasificar como mejor tercero. Lateral sobre la punta zurda, ya la hizo. Allí se mete con todo Cristaldo sobre la punta zurda, ensaya el centro arriba. Yo a ver quién llega. La pelota, cuidado, le queda a Rodrigo Rojas, le queda para la derecha, va Rodrigo, filtra el pase para Charpentier, muy fuerte el pase. Me parece que lo hubiese pegado allí Rodrigo Rojas. Quiso ser solidario. La pelota se pierde por línea final, va a corresponder salida para el indio. Más información del Mundial Sub-20 a las 20 horas. Arabia Saudita va a enfrentar a Noruega y Nigeria contra Colombia. La sorpresa del certamen hasta el momento es la eliminación de Brasil, que quedó último en su grupo con un solo punto. Correcto, señores, estamos en vivo y en directo a través de Fútbol de Ascenso en Facebook. Dale amigos que compartir la señal, también nos pueden seguir a través de nuestro canal de YouTube FA Golden, nos pueden seguir en Twitter, en Instagram, estamos como @Ascenso YG. Servicio de grúa, motor, fletes y mecánica general, full service, dirección Fortín Camacho y Francisco Vergara, celular 0981-612-598, full service. Mansur descarga balón, pelota para el Ascenso de Saracho, la mitad de la cancha, cruza el medio sector, mete la pelota arriba sobre el corredor derecho, aparece Aldo Maíz, se mete Maíz, entrega sobre la punta derecha, va tomando la pelota de Rodríguez, allí aparece Rodríguez que muy rápido ensaya el centro, bajo, cierra bien Olmedo, la mandó por un costado, corresponde lateral ofensivo para Guaraní, ya rápidamente quiso jugar Maíz, finalmente va a dejar para que Alcides Benítez envíe la pelota arriba, va a enviar una especie de córner allí el lateral por el sector derecho, lateral ofensivo para el conjunto de Guaraní, señores, va tomando la pelota Alcides Benítez, retrocede para enviar una especie de córner, allí juega Benítez, mete la pelota arriba, acá en el área chica, rechaza Olmedo, cuidado, no sale de la zona de peligro, se molestan allí los futbolistas del conjunto de Tembe, lo pueden sacar, aparece Derris Rodríguez sobre la punta zurda, va tomando la pelota cerca de del córner, juega para Saracho, allí se mete con todo, es Mansur, va Mansur sobre la punta zurda, la línea final, va Mansur contra la marca del zaguero central, cuidado, va Mansur, pierde la pelota, recupera el conjunto de Tembe. A ver qué pita algo falta finalmente va a corresponder tiro libre, salida para Tembe. Metalúrgica El Yunque, trabajo de tornería, fresado de engranaje recto y en general, garantía de buen servicio, dirección Avenida Eusebio 4121 y R3 Corrales, contactos al 0961-867-677 y al 021-506-002, Metalúrgica El Yunque. Uno más, Julio. Si estás buscando personalizar algún artículo mediante la sublimación, contactanos a Alexa Store Sublimaciones en general, la mejor tienda digital en el negocio. Seguinos en Instagram y escribinos al 0981-937-767, Alexa Store Sublimaciones. Correcto, se retira de vuelta Ángel Cristaldo. Acabó de ingresar este atleta y es nuevamente sustituido. Ingresó Juan Duarte en filas de Tembe, pelotas arriba, me parece que está golpeado. No tengo otra explicación. Creo que fue en la falta con ese forcejeo con Ferfer en el medio campo. Posiblemente. Sí, porque un golpe fuerte. Correcto, entonces la pelota sobre la punta derecha va saliendo con todo Barrio sobre Sandaribel, mete la pelota arriba, cuidado, se mete con todo, carga el conjunto de Tembe, señores, se mete por Sandaribel, aparece con todo Zárate, ensaya el centro, arriba, a ver qué viste el juez, falta en ataque, finalmente apareció Juan Duarte en su primera participación, cometió infracción, corresponde tiro libre para el indio. Necesitas renovar tus llantas en la Bella Llantas Equipamientos, te podemos ayudar, las mejores marcas y de la mejor calidad, reparación de llantas, alineación y balanceo, te esperamos en Avenida Eusebio 4306, Casa La Victoria, teléfono 021-500-385, La Bella Llantas Equipamiento. Correcto, fue amonestado el futbolista Juan Duarte en esta última acción. Quedó golpeado el zaguero central de Guaraní, me parece que es Saracho quien está atendido. Rápidamente pidieron la sanidad para las secciones y se aprovecharon sin tiempo, Julio. Estudio Jurídico Aduanero ORD del doctor Oscar Ruiz Díaz. Brindamos soluciones legales y efectivas con un excelente asesoramiento legal. Contactos al 021-442-744 y al 0981-110-943. Estudio Jurídico Aduanero ORD. Correcto, son la campanita y nosotros aprovechamos y marcamos el tiempo de juego. Metalúrgica El Yunque marca el tiempo de juego. 27 minutos jugados de la segunda etapa y el marcador del partido lo indica Roberto Romero. El partido continúa en blanco. Guaraní 0, Tembe 0. Problemas con la batería de tu vehículo, nosotros somos la solución. Acumuladores Martínez, lo máximo en energía acumulada. Estamos sobre Rodríguez de Francia, Julia Miranda Cueto, en la ciudad de San Lorenzo. Contactanos al 021-576-184 y al 0981-155-130. Acumuladores Martínez. Correcto, con este empate Guaraní queda segundo, suma 30 puntos a un punto de Cerro. Sí, quedaría entonces en la segunda posición. Por ahora entonces festeja el pueblo azulgrana este empate aquí en la ciudad de Santísima Trinidad, en este caso en el barrio Santísima Trinidad. Allí sigue en el piso el futbolista de Guaraní. Me parece que vamos a verificar, honestamente no pude observar quién es el atleta que está tendido y piden la sanidad. Aparentemente es un golpe fuerte que recibió porque no se está
reponiendo. Es más, piden el ingreso de la camilla para que los puedan retirar del terreno de juego. Sigue para las secciones. Aprovechamos, venimos, Julio. La plataforma perfecta para anunciar tu marca. ¿Querés vender más? Alcanzar tus objetivos y contactarnos al 0984195566. El fútbol es ciencia, nosotros lo estudiamos. Esto es Fútbol de Ascenso. Correcto, era el Sillo Benítez quien estaba atendido en el terreno de juego. Ya está repuesto, aparentemente sale por sus propios medios. El juez para las secciones para que los futbolistas se hidraten. Y vamos contigo de vuelta, Julio. En cuanto a los partidos de la siguiente jornada, Guaraní va a visitar a Sportivo Emiliano próximo domingo, posiblemente, y Cerro Porteño también estaría visitando en este caso a 2 de mayo, teniendo en cuenta que en la fecha correspondiente a la fecha 16 en este caso y en la fecha 19 se estarían enfrentando Cerro Porteño contra Guaraní. Esto está pactado posiblemente para el 6 de noviembre y sería en la Nueva Olla, en este caso, Roberto. Correcto, entonces los demás, compromiso aquí, el juez del partido, la gente le grita de todo honestamente al juez del partido, Derlis López, señores, para las secciones, allí los futbolistas se están hidratando, el partido continúa 0-0, estamos en vivo en directo a través de Fútbol de Ascenso en Facebook, dale a me gusta y compartir la señal, también estamos a través de nuestro canal de YouTube, FA Golden, para que se puedan suscribir, nos pueden seguir en Twitter, en Instagram, como @Ascenso. Fútbol colombiano, torneo clausura, el Deportivo Pasto empató 3-3 con el Alianza a las 19:15, el Junior de Barranquilla va a recibir al Deportes Tolima y Boyacá Chico a las 21:30 hace lo mismo contra el Atlético Nacional. Fútbol colombiano, torneo clausura. Correcto, señores, allí los futbolistas de Guaraní están con Bernay, en este caso haciendo allí el círculo correspondiente, dando las indicaciones, aprovechando también el parate, en este caso el técnico del cuadro de Guaraní, hablamos de Víctor Bernay, ya están de vuelta los protagonistas dentro del terreno de juego. Esto arranca en breve, Julio. Fleming Medicina propaga tu salud de las manos correctas, la mayor cobertura médica del Paraguay. Visítanos en Avenida Ucedallana 1751, llamanos al 021-279-6060. Fleming Medicina propaga. Tomate una pausa y acércate a nuestro local en la bodega de Papá, bebidas heladas en general y de las mejores marcas. Te esperamos en Asunción, llámanos al 0982-654-883, la bodega de Papá. Ya se reanuda el fútbol, se tiene pelotazo arriba, cara Guaraní, se mete con todo sobre la punta derecha, aparece el remate, no pudo tomar Alan Pereira, el remate finalmente fue de Mansur, me parece, va a corresponder salida para Tembe. Gotitas, moda infantil, todo lo que los más chicos necesitan para vestirse bien hace 20 años, visten a los más pequeños. Encontrarnos en una de nuestras 12 sucursales, seguirnos en nuestras redes sociales o escribirnos al 0992-229-950. Gotitas, moda infantil. Pelota atrás, rechaza Wildo Alonso, cae en la mitad de la cancha, toma Maíz, cabezazo para adelante, balón sobre la punta derecha, va cargando línea, perdió el esférico, recupera Alonso de vuelta, Alonso mete la pelota arriba sobre la punta zurda, Peica con todo Charpentier, allí va Charpentier, muy bien Barbote, señores, se lanzó a recuperar la pelota, rechaza, se escapa por un costado, va a corresponder lateral para el conjunto de Tembe, nosotros los aprovechamos y marcamos el tiempo de juego. Metalúrgica Yunque marca el tiempo de juego, 30 minutos de la segunda etapa y el marcador del partido lo indica Roberto Romero. El partido continúa en blanco, Guaraní 0, Tembe 0. Los mejores cualificados en general encontrás acá en Panadería Flecha, visitanos, estamos en la ciudad de Lambaré, sobre Augusto Robastos, esquina Pirizal, contactos al 0984-487-059, Panadería Flecha. Aparece Pereira, no pudo tomar la pelota, sale sobre la punta sur, aparece Wildo Alonso, mete el balón para arriba, se le escapa por un costado, responderá al lateral de salida para el indio. Quirio San Bernardino, visitando y llévate los mejores atuendos deportivos del país. Estamos sobre Capitán Ferreira, 50 metros de la avenida Guillermo Naumann, teléfono 0976-940-191, Quirios San Bernardino. Pelota Río, no pudo controlar allí Alan Pereira, rechaza bien Wildo, cabezazo para Río del futbolista Duarte, juega para Charpentier, cuidado, se mete con todo Charpentier sobre la punta derecha, corre a toda velocidad, va corriendo Duarte, la pelota se la toma el portero Pérez, salió muy bien a cortar allí el golero Aldo Pérez, va saliendo el indio. Fútbol uruguayo, torneo clausura, Progreso le ganó 2-0 a Cerro, Racing de Montevideo cayó 1-0 contra Plaza Colonia y sobre 50 minutos Peñarol y Danubio igualan 0-0, torneo clausura, fútbol uruguayo. Correcto, cayó el futbolista de Tembe, hablamos de Juan Rodrigo Rojas, corresponde tiro libre para Tembe. ¿Buscas un lugar donde pasarla bien para un evento especial? Nosotros tenemos la respuesta. Centro Recreativo de Eventos Costa del Cerro. Estamos a orillas del Cerro Ñembú. Agenda tu visita al 0986-807-717. Centro Recreativo de Eventos Costa del Cerro. Va saliendo sobre la punta derecha, va tomando el balón Barrio. Allí Barrio juega más arriba. Cuidado, rechaza bien la defensa de Guaraní. Cabezazo de vuelta de Barrio sobre la punta derecha. Va tomando para Sandaribel. Corre Zárate. Zárate entrega de vuelta para Barrios. Pegadito a la raya de Cala. Juega al medio para Rodrigo Rojas, que envía la pelota arriba. Corre Zárate sobre la punta derecha. Lo marca Zaracho. Allí corre Zárate, envió el centro, pero reconquista la pelota Thiago, el futbolista Servín, mete la pelota por arriba sobre la punta zurda, aparece Derrick Rodríguez, corre sobre la punta zurda, carga Guaraní, allí se mete Rodríguez, juega al medio, queriendo acción, carga Guaraní, si la hacen bien puede ser, allí se mete con todo Sánchez, puta, le pica.
La pelota arriba y afuera. Se le levantó el remate a Sánchez. Corresponde salida para Tembe. Fútbol boliviano, torneo de primera división. El Always Ready le ganó 4-2 a la Aurora. Sobre el final del primer tiempo, el Blooming está cayendo 1-0 contra el Guavirá. Y a las 20:30, Jorge Wilstermann recibe a Oriente Petrolero. Fútbol boliviano. Wildo Alonso toma la pelota, juega cortito, pelota para la presencia de Olmedo. Olmedo con el esférico, juega, cuidado, salió muy bien Olmedo. Giró y salió de la marca del futbolista Alan Pereira. Metió arriba, acá en la mitad de la cancha, pelea con todo, cayó al suelo, no pasó nada, dice el juez, caía. El futbolista Silva, la pelota de Maí, juega arriba para la presencia de Pereira. Pereira que rebota, el rebote le favorece, cuidado, se mete con todo Rodríguez. Va Rodríguez, entra en diagonal, a punta, le pega, quedó por el camino, rechaza bien la defensa, sale sobre la punta derecha, va tomando Barrio, va saliendo el conjunto de Tembe, señores, partidazo aquí en la rolea, pelotazo arriba, cae sobre la punta derecha, allí va peleando con todo el futbolista Zárate, va saliendo Maíz sobre la punta zurda, es Mansur, perdón, allí le tiene Mansur sobre la mitad de la cancha, pisa la pelota, la marca allí Barrio, salió de la marca de Barrio, Mansur con la pelota, transporte teleférico, cruza el medio sector, mete arriba para Sánchez, rechaza viendo el medio con la pierna zurda, la pelota sobre la pierna izquierda, el balón izquierdo, en este caso parecía servir, rechaza Barrio, se pierde por el costado, corresponde lateral ofensivo para el Indio. Sam Servicio de Ambulancias. Ante cualquier urgencia, controles o exámenes que gustes realizar, no dudes en comunicarte con nosotros al 0992-755-599 y al 0981-424-486. Sam Servicio de Ambulancias. Marota juega arriba, va cargando, aparece Paul Charpin también en el retroceso, falta lo que pita el juez, va a corresponder tiro libre para Guaraní, Julio. Si necesitas renovar tu casa con los mejores electrodomésticos y de la mejor calidad, en Ulises Comercial Electrodomésticos te ayudamos con eso. Contactanos al 0971-719-855. Ulises Comercial Electrodomésticos. Una más, Julio. Para un asesoramiento legal en Pablo Villalba Estudio Jurídico te brindamos esa atención con un enfoque personalizado. Contactanos sin compromiso al 0981-763-892. Pablo Villalba Estudio Jurídico. Correcto, se viene Diego Fernández y también Patricio Coronel en Guaraní. Dos cambios, prepara Bernay. La pelota arriba, cuidado, me rechazó bien, apareció con todo. La pelota sobre la punta derecha, va tomando Benítez para Guaraní, envía el centro arriba, el segundo cañón, rechaza bien Marota, va reconquistando la pelota, aparece con todo, Aldo Maíz se entrega sobre la punta zurda, balón para la presencia de Mansur, entra en diagonal, se mete con todo, pierde la pelota, era Servín quien estaba perdiendo, recupera Paul Charpin, tiene que bajar a colaborar en la marca, la pelota sobre la punta derecha, perdió de vuelta el balón, por ese sector Zárate, recuperó Rodríguez para el Indio, se mete Zárate sobre la punta zurda, allí va Zárate, se mete con todo, es Rodríguez, perdón, va Rodríguez pegadito a la raya de cal, allí va Rodríguez, juega en corto, pelota para la presencia de Maí, apunta, le pega. La pelota que se desvía por el camino es córner, me parece, si va a ser córner para el Indio. En Metalúrgica San José fabricamos con materiales de primera calidad con garantía y seriedad. Contactamos en el teléfono 0982-285-775. Metalúrgica San José. Lateral finalmente es lo que indica el juez del partido. Sobre la punta derecha, cerquita del banderín del córner. Va a enviar la pelota arriba a Benítez, ya lo hizo, pelota por elevación, cae en el área chica, rechaza la defensa, no sale de la zona de peligro. La pelota sobre la punta derecha, ahora Benítez la mantuvo en juego, pero perdió la pelota. Recupera bien, va saliendo el conjunto de Tembe, se mete con todo, allí va Silva, pierde la pelota, recupera Guaraní, de vuelta aparece con todo, el rebote le favorece de vuelta a Zárate, se mete Zárate sobre la punta derecha, carga Tembe, pelota para Charpentier, muy fuerte, no va a llegar Charpentier, la pelota que se pierde por un costado, por línea final, va a corresponder salida para la India, nosotros aprovechamos y marcamos el tiempo de juego. Metalúrgica del Yunque marca el tiempo de juego, 36 minutos disputados de la segunda etapa y el marcador del encuentro lo indica Roberto Romero. El partido continúa en blanco, 0 para Guaraní, 0 para Tembe. Metalúrgica San José fabricamos con materiales de primera calidad con garantía y seriedad. Contactamos en el teléfono 0822-85755. Metalúrgica San José. Una más, Julio. Transportadora Cuatro Hermanos, transporte de cargas generales y mudanzas, servicio de flete con camiones de alta capacidad, ubicándose en la ciudad de Asunción al 0981-505-871, Transportadora Cuatro Hermanos. Pelota hacia arriba, vamos a confirmar, no pudo observar por quién ingresó. Fernández, la pelota arriba, sobre la punta derecha, le iba a pelear con todo, rechaza la defensa de Tembe, va corriendo también por el Sandarivel, rechaza a Charlie Silva, cae allí en la media, en la mitad de la cancha, digo bien, no pudo controlar el balón, el futbolista del Tembe se pierde por un costado, corresponde lateral para el Indio. Si necesitas edificar o refaccionar tu hogar, materiales de construcción o remate, brindamos un buen servicio y te presentamos nuestra alta variedad de materiales y de la mejor calidad. Llámanos al 0981-269-018, materiales de construcción o remate. La pelota sobre la punta zurda, toma bien Coronel, no salió del rectángulo de fútbol, la mantuvo en juego, aparece Patricio Coronel en su primera participación, va Coronel, pierde la pelota contra la marca de Barrio, recupera bien, juega más atrás, va saliendo allí Marota juega sobre la punta derecha, apertura para la presencia del futbolista Ramos de Zárate que mete para arriba muy fuerte, va tomando la pelota del portero Pérez, va saliendo Guaraní. Servicio de grúa, motogrúa, fletes y mecánica
en general, full service, dirección Portín Camacho y Francisco Vergara, celular 0981-612-590, full service. Diego Fernández juega más arriba, tacazo allí de Mansur, juega sobre la punta sur para Coronel. Coronel con la pelota juega más atrás, el balón para Saracho. Saracho para Lini, va saliendo Guaraní desde los cimientos. Allí clarifica la salida. Pelota de Mansur, Mansur juega más arriba para Maíz. Aldo Maíz con el esférico. Allí va Maíz con la pelota, busca compañía. Maíz la tiene, juega más arriba para Diego Fernández. Fernández con la pelota para Guaraní, carga el indio que busca el primero. Allí se mete Fernández de vuelta para Maíz. Maíz con la pelota más arriba para Rodríguez. Se mete Derli, juega sobre la punta derecha. Apertura para Benítez, ensaya el centro arriba. Cierra Marota con la cabeza. Juega de vuelta Silva. Mete el pelotazo arriba para Paul Charpentier. Rechaza Saracho con la cabeza. Va peleando con todo. Cayó al suelo. Falta en perjuicio de Mansur. Me parece que fue Mansur. Va a corresponder tiro libre para el indio. Metalúrgica Yunque, trabajos de tornería, fresado de granaje, recto y licuidales en general, garantía de buen servicio, dirección Avenida Eusebio 4121 y R3 Corrales. Contactos al 0961-867-677 y al 021-506-002. Metalúrgica Yunque. Si estás buscando personalizar algún artículo mediante la sublimación, contactanos a Alexa Store Sublimaciones. En general, la mejor tienda digital en el negocio. Seguinos en Instagram y escribinos al 0981-937-767. Alexa Store Sublimaciones. Correcto, señores, tiro libre para Guaraní. Le va a estar entrando Mansur a esa pelota. Tiro libre para el indio. Sobre 3/4 de terreno, ubicado el balón sobre la punta zurda. Autoriza el juez. Veremos si es el primero. Viene el centro, arriba el arquero. Rechazó con los puños. Va saliendo Wildo Alonso sobre la punta zurda para Temetaré. Transporte reférico. Va saliendo Wildo. Mete el cambio de frente sobre la punta derecha. A ver si llega Zárate. Va corriendo Zárate. A ver si llega. Ya se lo el rectángulo de fútbol. Va a corresponder lateral de salida para el indio. Para confirmarte los cambios, Roberto, Diego Fernández ingresó por Thiago Servín y Coronel ingresó por Jairo Sánchez. Jairo Sánchez y los cambios entonces del conjunto aborigen. La pelota sobre la punta sur la tiene Mansur. Allí se mete Mansur, juega más arriba. La pelota sobre la punta zurda. Va cargando el indio que busca el gol de apertura. Pelota, cuidado para Diego Fernández. Vía al centro, arriba y está, cuidado, se mete con todo. No pudo controlar la pelota, me parece que era algo Alan Pereira, perdón. Va a corresponder salida para Tembe. Necesitas renovar tus llantas en la B Llantas Equipamientos. Te podemos ayudar. Las mejores marcas y de la mejor calidad. Reparación de llantas, alineación y balanceo. Te esperamos en Avenida Eusebio 4306, casi La Victoria. Teléfono 021-500-385. La B Llantas y Equipamientos. La pelota sobre la punta derecha va cargando el Temetaré, digo viene. Se mete con todo Barrios. Allí Barrio envía el centro, desvío. Corre para Guaraní. Estudio Jurídico Aduanero ORD del Dr. Oscar Ruiz Díaz. Brindamos soluciones legales y efectivas con un excelente asesoramiento legal. Contactos al 021-442-744 y al 0981-110-943. Estudio Jurídico Aduanero ORD. Luego ese tiro libre de esquina manejamos el tiempo de juego. Va Rodrigo Rojas, digo viene para enviar la pelota arriba. Juan Rodrigo Rojas, el experimentado jugador que tiene el conjunto de Tembe, digo viene sobre la punta derecha. Va a enviar el centro, señores. Corner para el conjunto de Tembe. Tarek que busca también el gol de apertura. Veremos que acontece en esta acción de fútbol. Va a autorizar el juez del partido, Derlis López. Autoriza el juez, va a levantar el centro. Juan Rodrigo Rojas sobre a la derecha. Ensaya el centro, arriba el cabezazo. La pelota queda en los guantes del portero Pérez. Apareció el zaguero central Olmedo. Va a salir del conjunto de Guaraní. ¿Problemas con la batería de tu vehículo? Nosotros somos la solución. Acumuladores Martínez de máximo en energía acumulada. Estamos sobre Rodríguez de Francia, Julián Miranda Cueto en la ciudad de San Lorenzo. Contactanos al 021-576-184 y al 0981-155-130. Acumuladores Martínez. Aparece Fernández, juega por Mansur, se interpuso Charles Silva, pelea con todo, rechaza bien Olmedo. Le va tomando la pelota el futbolista del Temetaré, metió el repaso arriba para Charpentier. Corre Paul Charpentier contra la marca allí de Mansur. Le cometió infracción clara, infracción del delantero Charpentier. Va a corresponder tiro libre, salida para Guaraní. La plataforma perfecta para usar tu marca. ¿Querés vender más? Alcanzar tus objetivos y contactarnos al 0984-955-266. Si el fútbol es ciencia, nosotros lo estudiamos. Esto es Fútbol de Ascenso. Arrancamos el tiempo de juego. Metalúrgica Yunque marca el tiempo de juego, 42 minutos disputados de la segunda etapa y el marcador del encuentro lo confirma Roberto Romero. Guaraní 0, Temetaré 0. Fleming Medicina Prepaga, tu salud de las manos correctas, la mayor cobertura médica del Paraguay. Visitamos, estamos en Avenida Eusebio 1751. Llámanos al 021-279-6060. Fleming Medicina Prepaga. La pelota para Fernández, está a punta de pica. La pelota afuera, señores, se desvió por el camino. Va a estar corner para el indio. Tómate una pausa y acércate a nuestro local, la bodega de papá, bebidas heladas en general y de las mejores marcas. Te esperamos en Asunción. Llámanos al 0982-654-883. La bodega de papá. Corner sobre la punta zurda, señores, para el conjunto de Guaraní. Empuja al público aborigen que quiere el gol de apertura para ser el único puntero de vuelta del campeonato. Por ahora queda Cerro como único líder. Viene el centro arriba. Rechaza la defensa por el otro costado. Va corriendo toda velocidad Maíz para
tomar la pelota. Allí toma la pelota, ensaya el centro. Es Patricio Coronel, viene el centro, arriba. ¡Está! ¡El arquero! ¡Rebote! A ver, el arquero, señores, sacó al córner. Gran tapada del golero Canteros. Va a ser córner de vuelta para Guaraní, que va con todo, señores. Córner sobre la punta zurda. Va tomando la pelota el futbolista Fernández. Va a enviar la pelota arriba, señores. Córner para Guaraní, que busca el gol. Viene el centro arriba, cierra la defensa, le queda Maí, la punta le pega de Dios. La pelota afuera, señores. Le pegó Maíz, se salvó el conjunto de Tembe. Corresponde saque de arco excelente para Tembe. Gotitas, moda infantil, todo lo que los más chicos necesitan para vestirse bien hace 20 años. Vistiendo a los más pequeños, encontrarnos en una de nuestras 12 sucursales. Seguimos en nuestras redes sociales, suscribiros al 0992-229-950. Gotitas, moda infantil. Quedó golpeado Tomás Canteros luego de la última acción. Ayer el juez le indica que se levante, no pasó nada. Va a corresponder salida para Tembe. Los mejores bonificados en general encontrás acá en Panadería Flecha. Visitanos, estamos en la ciudad de Lambaré, sobre Augusto Rabastos, esquina Pirizal. Contactos al 0984-487-059, Panadería Flecha. Estamos en vivo y en directo a través de Fútbol de Ascenso. Dale me gusta y compartir la señal. También nos puedes sintonizar a través de nuestro canal de YouTube FA Gold. Nos pueden seguir en Twitter, en Instagram. Estamos como @AscensoPY. La pelota sobre la punta derecha va haciendo barre con un pelotazo para arriba. Pelea con todo, cabezazo, cuidado, se mete con todo Pérez. Va corriendo Zárate, digo bien. Cayó Zárate, no pasó nada. Va a corresponder salida, pide penal. La gente de Tembe, veremos qué dice el VAR. La pelota arriba, por ahora no pasó nada. La pelota arriba, rechaza bien Marota con la cabeza, pelea con todo sobre la punta zurda, aparece Diego Fernández, puntazo para arriba, toma la pelota, Zárate juega atrás, a ver quién llega. El juez para la sección y quedó golpeado el delantero del conjunto de Tembe. Por ahora no pasó nada, pero toda la banca aquí de Tembe pidió penal para las secciones. Aprovechamos y venimos, Julio. Quirio San Bernardino visitando Llévate los mejores atuendos deportivos del país. Estamos sobre Capitán Ferreira, 50 metros de la avenida Guillermo Naumann. Teléfono 0976-940-191. Quirio San Bernardino. Correcto, señores. Va a ingresar, me parece, la camilla. No hace falta, ya está repuesto de vuelta el delantero Zárate del conjunto de Tembe, señores. Ya se va a reanudar el fútbol aquí en el estadio del Club Rubio Ñu. Nosotros aprovechamos y marcamos el tipo de juego. Metalurgical Junque marca el tiempo de juego, 45 minutos, tiempo cumplido del partido, y el marcador lo confirma Roberto Romero. Guaraní 0, Tembe 0. SAM Servicio de Ambulancias. Ante cualquier urgencia, controles y exámenes que gustes realizar, no dudes en comunicarte con nosotros al 0992-755-599 y al 0981-424-486. SAM Servicio de Ambulancias. Correcto, señores. 7 minutos más agregó el juez del partido. Iremos hasta los 52 de esta segunda etapa. Lateral sobre la punta sur para el conjunto de Tembe. Ya juega Rodrigo Roja. Abre fútbol sobre la punta derecha. Va rompiendo líneas Zárate. Se mete con todo. El futbolista Barrios, digo bien, juega el balón para la presencia de Charles Silva. Se mete Silva, entrega de vuelta para Zárate. Allí se mete con todo sobre la punta derecha. Carga el conjunto de Tembe. Se mete Zárate, pierde el balón. Reconquista muy bien. Sale sobre la punta sur. Coronel mete el puntazo. Cuidado. La reconquista de vuelta aparece Silva. Juega sobre la punta derecha. Va cargando. No pudo tomar la pelota Barrios. Se le escapa por un costado. Va a corresponder lateral de salida para Guaraní. Si necesitas renovar tu casa con los mejores electrodomésticos y de la mejor calidad, en Ulises Comercial Electrodomésticos te ayudamos con eso. Contactanos al 0971-719-855. Ulises Comercial Electrodomésticos. Pelotazo arriba, carga Lillo, cuidado, se mete con todo, aparece Pereira, va Pereira. Macron marcó muy bien. El zaguero central Marota aguantó la embestida de Pereira. Toma la pelota Canteros, va saliendo. Para un asesoramiento legal en Pablo Villalba Estudio Jurídico, te brindamos esa atención con un enfoque personalizado. Contactanos sin compromiso al 0981-763-892. Pablo Villalba Estudio Jurídico. Peina el zaguero, el delantero en este caso del conjunto de Tembe, no picó nada de sus espaldas. Va saliendo el conjunto de Guaraní, aparece Barbote entrega de vuelta para Pérez. Aldo Pérez que mete la pelota para arriba, campo rival, va peleando con todo Pereira, rechaza bien Marota con la cabeza, toma Silva, abre fútbol sobre la punta zurda, aparece Wildo Alonso, va saliendo Alonso para Tembe, metió el pase, cuidado, se equivoca Alonso, le regaló a Benítez, va así Benítez sobre la punta derecha, juega en cortito, pelota para Aldo Maíz con la pelota, juega más arriba, está en el área, cuidado, se mete Fernández está en el vértice del área, le queda para el remate, quiso jugar al medio, va cargando Guaraní, rechaza bien la defensa de Tembe que se defiende como puede, la pelota para atrás, cuidado, Saracho se complica, sale el portero Pérez, se confió allí Saracho, metió Pérez para arriba, se pierde por el costado, corresponde lateral de salida para Tembe. En Metalúrgica San José fabricamos con materiales de primera calidad con garantía y seriedad, contactándose en el teléfono 0982-285-775. Metalúrgica San José. Lateral de salida para el conjunto de Tembe, señores, ya va tomando la pelota Wildo Alonso, juega Alonso, pelota
pelotazo arriba, va peleando con todo por esa pelota, el balón se pierde por el costado, corresponde nuevamente lateral para el conjunto de Tembe. Estaba remitiendo sobre la zona izquierda, el delantero Ortiz, corresponde lateral para Tembe. Transportadora Cuatro Hermanos, transporte de cargas generales y mudanza, servicio de flete con camiones de alta capacidad, ubicándose en la ciudad de Asunción al 0981-505-871, transportadora Cuatro Hermanos. Allí la tiene Ortiz, juega para Silva, se mete Silva, cayó al suelo, falta en perjuicio de Charlie Silva, va a corresponder tiro libre para Tembe. Si necesitas edificar o refaccionar tu hogar en materiales de construcción, nos remate, brindamos un buen servicio y te presentamos nuestra alta variedad de materiales y de la mejor calidad. Llámanos al 0981-269-018, materiales de construcción Rema. Correcto, señores, tiro libre para el conjunto de Tembe. Cayó el grandote Charlie Silva, le cometió infracción Aldo Maíz, me parece. Veremos si es amonestado o no. Por ahora no exhibe ningún cartón de amonestación para el futbolista de Guaraní. Tiro libre para el conjunto de Tembe, señores. Allí se va reponiendo lentamente Silva. Está Rengo, pero está repuesto nuevamente el futbolista del conjunto de Tembe, señores. Peligroso tiro libre para el conjunto de Tembe. Le va a pegar a esa pelota Wildo Alonso. Me parece que va a ensayar el centro. Alonso. Tiro libre para el conjunto de Tembe. Finalmente ahora está acomodando esa pelota. Charlie Silva le va a pegar a esa pelota. Está como único probable ejecutor. Le va a pegar al arco. Veremos. Bastante oblicua me parece la posición de Pérez. Veremos si le pega al arco Charlie Silva, señores. Tiro libre para Tembe. Autoriza el juez del partido. Allí Silva apunta, le pega. La pelota gira mancita en los guantes de Pérez. Va saliendo Guaraní. Servicio de grúa, motorgrúa, fletes y mecánica general. Full service, dirección Portín Camacho Francisco Vergara. Celular 0981-612-598. Full service. Pelotazo largo cayó. Allí Rodríguez me pareció infracción. A ver qué dictamina el juez. No pasó nada por ahora. Va saliendo el golero Cantero. Metió pelotazo para arriba. Va tomando la pelota Barbote. Va saliendo el primer marcador central. Allí Barbote juega para Alcide. Benítez juega con la pelota. Cuidado. El rodeo de Alcide. Sale con Barbote sobre la punta derecha. Va saliendo el Indio, señores. Transporta el balón. Se mete Alcide. Barbote para el Indio. Juega en cortito. Pelota para la presencia de Mansur. Mansur que envía la pelota arriba. Se desvía por el camino. Va tomando la pelota Aldo Maíz. Antes aparece el delantero. Juega sobre la punta derecha. Aparece Zárate. Carga el conjunto de Tembe, señores. Se mete Zárate sobre la punta derecha. Carga el conjunto de Tembe. Va Zárate contra la marca de Coronel. Va Zárate. Siempre Zárate. No lo pueden parar. Va Zárate. Ensaya el centro. Arriba para Charpentier. Rechaza Saracho. La pelota se pierde por un costado. Corresponde lateral ofensivo para Tembe. Metalurgical Junque. Trabajos de tornería, fresado de engranaje, recto y ideales en general. Garantía de buen servicio. Dirección Avenida Sobellala 4121 y en Rey Tres Corrales. Contactos al 0961-867-677 y al 021-506-002. Metalurgical Junque. Lateral sobre la punta derecha para el conjunto de Tembe, señores. Va tomando la pelota. 50 minutos. Correcto, ya tenemos 50 minutos de este segundo tiempo. Barrios que juega cortito, pelota sobre la punta derecha para Duban Zárate. Allí la tiene Zárate, pegadito el Raya de Cal. Rechaza Saracho. La pelota cae en la zona medular. Va peleando con todo. Cayó Pereira, no pasó nada, dice el juez. Recupera Tembe, pelota atrás para la presencia de Marota. Marota que juega cortito, pelota para Olmedo sobre el círculo central. Cruza en mitad de la cancha. Juega sobre la punta zurda. Apertura para la presencia del futbolista Duarte. Se mete Duarte, cayó al suelo, perdió balón. Recupera Barbote. Falta en perjuicio de Barbote. Va a corresponder tiro libre de salida para el Indio. Si estás buscando personalizar un artículo mediante la sublimación, contactamos a Alexa Store Sublimaciones en general, la mejor tienda digital en el negocio. Seguimos en Instagram, escribimos al 0981-937-767. Alexa Store Sublimaciones. Correcto, señores, corresponde lateral, ya lo hizo pelotas arriba. Volvía de la posición adelantada. Paul Charpentier va a corresponder tiro libre de salida para Guaraní. Estudio Jurídico Aduanero ORD del doctor Oscar Ruiz Díaz. Brindamos soluciones legales y efectivas con un excelente asesoramiento legal. Contactos al 021-442-744 y al 0981-110-943. Estudio Jurídico Aduanero ORD. Correcto, señores, va a sacar Pérez. Mete pelotazo arriba el portero, cae en campo rival. Va peleando con todo allí Aldo Maíz. Rechaza la defensa, toma la pelota por el Charpentier. Cuidado, no pudo controlar. Rechaza antes Benítez, metió al área, de vuelta pelotazo arriba. Sale el arquero con los puños. Balón sobre la punta zurda. Va tomando el futbolista Groseñe. Allí se mete Groseñe, juega al medio, pelota para la presencia de Rodrigo Rojas. Mete el pase arriba para Charpentier. Cuidado, se mete Charpentier. Sale bien. Muy bien Alcides Benítez reconquistando la pelota. Juega al medio, pelota para la presencia de Maíz. Se mete con todo, es Diego Fernández. Fernández con el frigo y transporte balón. Mete el pase arriba sobre la punta derecha. Va tomando la pelota de Rodríguez. Carga Guaraní, se mete con todo. Allí aparece con todo Rodríguez. Viene el centro arriba y está el cabezazo.
al seguirte, hoy te aclaman con fervor. Guaraní, oh club querido, invencido vencedor, será siempre el preferido en la líder del sport. Marcamos el tiempo del gol, Julio. A los 52 minutos de la segunda etapa, Roberto. Correcto, Diego Fernández entonces, el autor del gol, Julio. Diego Fernández, camiseta 26, el autor del gol. Amonestado. Correcto, señores, amonestado también el delantero Diego Fernández. Guaraní 1, Tempe 0. La plataforma perfecta para iniciar tu marca. ¿Querés vender más? Alcanzar tus objetivos y contactarnos al 0984-955-216. El fútbol es ciencia, nosotros lo estudiamos. Esto es Fútbol de Ascenso. Correcto, señores. Guaraní golpea en la postrimería del encuentro, señores. Gran jugada de Barbote que pisó el área rival. Ensayó el centro. Apareció Diego Fernández entonces para marcar el gol. Se está chequeando la acción por ahora. Allí el árbitro que está recibiendo la información. Se está chequeando el gol por ahora, Julio. Flamengo Medicina propaga tu salud en los buenos correctos, la mayor cobertura médica del Paraguay. Visitamos en la avenida Soberana 1751. Vale, gol. 279 6060. Vale, gol. Y el árbitro del partido apunta al círculo central. Final del partido, señores. Victoria única de Guaraní. En la recta final llegó el gol de Guaraní. Guaraní 1, Tempe 0. Explotó aquí el estadio realmente. Bullicio impresionante de la hinchada de Guaraní. En la recta final consiguió la victoria. Con esto de vuelta, el Indio toma la punta del campeonato. 32 puntos suma Guaraní con esta victoria. Toma de vuelta la punta del campeonato. Final del partido, Guaraní 1, Tempe 0, Julio. Tremendo lo de Diego Fernández, que fue él el que inició la jugada en el medio campo, recuperando la pelota, peleando cada balón, cada pelota disputada contra los jugadores de Atlético Temetarí, y brillante. Lo de Alcides Benítez, el hombre de la camiseta número 3, que dejó pasar al defensor para quedar solo a puertas del área, tira al centro a media altura, y Diego Fernández con un cabezazo al ángulo, imposible para el arquero del Atlético Temetarí. Ajustada victoria, merecida victoria para el aborigen, que vuelve a tomar la punta del campeonato, Roberto. Correcto, y con un jugador menos, mi querido Julio. Tenía el minuto 5. Sí, desde el minuto 5 de la primera etapa estaba con un atleta menos. De igual manera, el Indio pudo capear esa situación, pudo conseguir la victoria. Se queda con los 3 puntos. El conjunto de Guaraní, señores, felicitaciones al pueblo aborigen que consiguió una importante victoria. Ya quizás con olor a campeonato, mi querido Julio. Realmente un partidazo. Y estos son los rivales que te complican siempre, los rivales que ya prácticamente no juegan por nada, teniendo en cuenta que Temetarí ya está en la zona roja del descenso. Es más, quizás que buscaba sumar también su punto para no perder la categoría, pero estos rivales son los que siempre te complican, Julio. Exactamente. Más todavía porque el duelo directo contra Cerro Porteño sería de visitante contra en la nueva olla, justamente, y esta victoria lo afianza bastante, por más de que faltan 3 fechas para ese cotejo. Esta es una victoria que le sirve muchísimo a Guaraní. Son esas victorias que le solía faltar en campeonatos pasados para coronarse, Roberto. No, totalmente. Una victoria importantísima, teniendo en cuenta la manera que se daba. Tenía un gol menos del minuto 5, me dijiste, mi querido Julio. Sí, minuto 5. Y bueno, imagínate, un futbolista menos del minuto 5 se le complicó todo a Guaraní, que allí vemos que le están lanzando cosas después del partido, que se quedó ahí en la mitad de la cancha prácticamente. Los jueces del encuentro, me parece que no tienen que estar en esto, los hinchas de Guaraní, que consiguió una importante victoria. Me parece que fue muy bien expulsado Richard Torales, que levantó el codito, es lo que indicó el VAR, y por ende fue rajado del terreno de juego. De igual manera supo capear eso, decíamos, Guaraní, que pudo vencer al cuadro de Temetarí por un tanto contra 0. Gol en la recta final, en la postrimería del encuentro, señores. Victoria del Indio con olor a campeonato, decíamos, mi querido Julio. Exactamente, esta es una de esas victorias que siempre le faltaba a Guaraní para poder coronarse como campeón.
Y son esas victorias que le van a servir para esta recta final, porque si vienen duelos muy complicados, ahora la próxima fecha va a visitar en la Fortaleza del Pequesería, sumó al Deportivo Ameliano, y Cerro Porteño va a visitar en Pedro Juan Caballero al 2 de mayo. Y vamos a estar todos pendientes a esa fecha número 19, donde ambos equipos van a estar disputándose la punta del campeonato en Barrio Obrero, en ese caso. Totalmente, señores, final del encuentro, victoria del Indio, Guaraní 1, Temetar 0, Dame 3, Julio, y ya de una u otra manera vamos cerrando nuestra tarea periodística aquí, realmente impresionante, épica, la victoria del conjunto aborigen, Dame 3, y ya vamos cerrando, Julio. Metalúrgica El Yunque, trabajos de tornería, fresado de engranaje recto y helicoidales en general, garantía de buen servicio. Dirección Avenida Ocegayala 4121 y R3 Corrales. Contactos al 0961-867-677 y al 021-506-002. Metalúrgica El Yunque. Si estás buscando personalizar algún artículo mediante la sublimación, contactanos a Alexa Store Sublimaciones en general, la mejor tienda digital en el negocio. Seguinos en Instagram y escribinos al 0981-937-767. Alexa Store Sublimaciones. ¿Necesitas renovar tus llantas? En la B Llantas y Equipamientos te podemos ayudar. Las mejores marcas y de la mejor calidad. Reparación de llantas, alineación y balanceo. Te esperamos en Avenida Ocevellana 4306, casi La Victoria. Teléfono 021-500-385. La B Llantas y Equipamiento. Correcto, Julio, nosotros ya vamos cerrando nuestra tarea periodística el día de la fecha, encomiable de vuelta a labor del Grupo Fútbol de Ascenso. Estuvimos nuevamente en una jornada más del fútbol, señores, en donde Guaraní consiguió una importante victoria de cara al título del campeonato. Queda como único líder de vuelta con esta victoria, toma de vuelta la punta del campeonato. 32 puntos suman con esto, mi querido Julio, ¿es así? 32 puntos, 30 para Cerro Porteño y si Nacional. 31 para Cerro Porteño y si Nacional gana mañana iría a 28 y se quedaría 4 nada más de líder también. Correcto, señores, ya vamos cerrando nuestra tarea periodística. ¿Algo más que agregar, mi querido Julio, como para ir cerrando el día de la fecha? Nada más que agradecerte a vos, a toda la audiencia de Fútbol Ascenso y a la fanaticada del Aborigen que nos estuvo acompañando en esta jornada calurosa aquí en Trinidad, Roberto. Correcto, señores, nosotros ya vamos cerrando nuestra tarea periodística. Nos reencontramos nuevamente en una próxima cobertura. Que tengan un buen resto de jornada. Hasta la próxima. Es Guaraní el legendario, un hombre dulce de milar, que con su oro de virtudes es el diamante singular, es terciopelo quien la